Buenos días, queridos estudiantes, bienvenidos a Plan Lector. Hoy continuaremos nuestra lectura Un guerrero sin espadas. Nos habíamos quedado, o la lectura anterior que dimos, la clase pasada, fue o llevaba como título La Independencia. Entonces, la independencia hablaba sobre todo el proceso que se llevó a cabo para lograr nuestra apreciada libertad por parte del yugo español. ¿Okay? Entonces, luego de esto, los peruanos se hacían muchas preguntas. Entonces, los peruanos estaban inciertos. ¿Por qué? ¿Cómo el Perú iba a quedar sin alguien en la cabeza? ¿Cómo iban a dirigirse? ¿Cómo se iban a proyectar hacia el futuro? Entonces, como todo peruano tenía una preocupación, y como todos los idealistas, las personas que leían bastante, proponían dos cosas. En las calles se hablaban de dos cosas: si el Perú iba a ser parte de monarquía, o también iba a ser republicano. En esas dos se peleaban, y de estas dos palabras nace nuestra siguiente lectura. Entonces, a través de una pregunta. Ustedes lo van a ubicar en la página 37 de su libro Un guerrero sin espadas. ¿Ok? Les muestro. Un guerrero sin espadas. Muy bien. Entonces, monarquía o república. Primero debemos de entender qué es una monarquía, queridos estudiantes. Entonces, una monarquía viene a ser un estado que va a ser gobernado por un monarca o por un rey. ¿Ok? Entonces, el Perú, la gran mayoría de los peruanos quería que en ese tiempo el Perú fuese gobernado por un rey. ¿Ok? Pero que este rey tenga la potestad de que los peruanos, de que las personas puedan elegir a su representante. ¿Ok? En ese tiempo las personas querían que el Perú sea gobernado por un rey. Más que todo por la parte estética, la parte de otros países que en ese tiempo eran gobernados por reyes, ¿no? ¿Ok? Entonces, pero una minoría de esa parte también decía que sería muy bueno que el Perú sea republicano. Entonces, ¿a qué se refería que sea republicano? Se refería entonces a que la forma de gobierno que se llevase fuera representado por un presidente, que el pueblo vaya a votaciones, que elija a sus representantes, y de esa manera el Perú tenga un presidente quien le dirija. En ese tiempo el Perú era como el colegio que se quede sin director, sin una cabeza, estaría de forma desordenada, no supiéramos de dónde ir, cómo comenzar, ordenar las cosas. Y ese presidente o ese monarca debía de ordenar las cosas de acuerdo al contexto donde se encontraba. ¿Ok? Vamos a dar pase a la lectura de nuestro libro Un guerrero sin espadas, el capítulo Monarquía o República. La independencia trajo una gran pregunta: ¿cómo gobernar el Perú ahora que ya era independiente? Esa era la pregunta. ¿Cómo vamos a gobernar? Es como si vivieras con tus padres y de un día para otro te dijeran: arréglatelas por tu cuenta. Uno de los grandes puntos de discusión fue si el Perú debería ser una monarquía o una república. Si nos percatamos de la imagen, de las conversaciones que tienen los personajes en la imagen, dice: yo creo que sería bien chévere tener un rey. Ah, sí, ¿y quién lo controla? Nosotros debemos elegir al gobernante. Entonces quiere decir que si el Perú se inclinaba a la monarquía, el rey tenía toda la potestad y la libertad de controlar.
no podía decir nada, no podía hacer nada. Entonces, los peruanos se encontraban en esta encrucijada, estaban desorientados, queridos estudiantes. Si volteamos la siguiente página, nos vamos a encontrar con algo más concreto. Quienes estaban a favor de una monarquía querían que el Perú tuviese un rey. Pensaban que un país recién nacido necesitaba de alguien que pueda poner orden sin pedir mucho permiso. El Perú, según ellos, era como un colegio de alumnos desorientados. Necesitaba un director que pusiera orden a las buenas o a las malas. El mismo general San Martín estaba a favor de esa posición. O sea, quiere decir que José de San Martín estaba a favor de que el Perú fuese gobernado por un rey, que tuviera un gobierno monárquico. ¿Okay? Otros pensaban que mejor era tener una república. La república suponía elecciones para elegir un parlamento y a través de este elegir a un presidente, ¿correcto? Es decir, se quería que el pueblo pudiera decidir quién gobernaría por él. Ahí, cuando el Perú llegara a ser republicano, recién los peruanos podían elegir a sus representantes. ¿Okay? Tengo una idea, dijo San Martín a su ministro. Convocaremos a un grupo de personas para discutir este y otros temas. Brillante idea, opinó su ministro Bernardo de Monteagudo. A ese grupo lo llamaremos la Sociedad Patriótica. Un nombre muy oportuno, mi general. Entonces, de allí nace la idea de formar una sociedad patriótica. Y así se creó la Sociedad Patriótica, con 40 personas. Pero había un pequeño problema. La mayoría de ese grupo era partidaria de la monarquía. Los partidarios de la República, Toribio Rodríguez de Mendoza, entre ellos, eran minoría. Y peor aún, no contaban con su principal figura, José Faustino Sánchez Carrión. Si fuera un partido de fútbol, diríamos que el equipo a favor de la República arrancaba con menos jugadores y sin su máxima estrella. Pero, ¿cómo podrán sospechar? José Faustino no se quedó tranquilo. Esta vez daría la batalla en condiciones mucho más complicadas. ¿Ok? Quiere decir que si le ponemos en el contexto actual, ese grupo llamado pues la Sociedad Patriótica era como el Congreso, que la gran parte de las personas que conformaban ese Congreso pues quería que el Perú tenga un gobierno monárquico. Quizás qué intereses tenían, no sabemos, pero la historia nos va a dilucidar y nos va a dar a entender en el tiempo qué es lo que querían estas personas. Pero las intenciones de las demás, en el grupo de José Faustino Sánchez Carrión, quienes querían que sea republicano, que el pueblo pues tome sus derechos, que el pueblo elija a su representante, le daba un derecho de libertad, sin condiciones, ¿entienden? Sin condiciones. Muy bien. Pues ustedes tienen la siguiente actividad, queridos estudiantes. Van a hacer lo siguiente. Van a averiguar qué fue la Sociedad Patriótica y en qué año se formó. ¿Ok? En qué año se formó y averigua qué fue la Sociedad Patriótica y en qué año se formó. 2. La siguiente actividad, vas a opinar sobre el grupo que quería que el Perú tenga un gobierno monárquico. ¿Qué piensas tú acerca de ese grupo? Si estaba bien, si estaba mal, ¿por qué crees tú
estaba mal. Entonces vas a tener que fundamentar, ¿ok? Muy bien. Y por último van a resumir el capítulo leído. ¿Y qué capítulo hemos leído? Fue monarquía o república, ¿ok? Entonces, muy bien, queridos estudiantes, nos vemos en la próxima clase. No se olviden de leer. La lectura abre horizontes, abre la mente y te ayuda a enriquecer el vocabulario, ¿ok? Te ayuda a ser más flexible, tener mayor fluidez y ustedes deben de continuar leyendo. Muy bien, nos vemos hasta la próxima. Chao.